En el estudio de la historia de la salvación, llegamos a la época de los profetas. Un caso único, unos personajes únicos en toda la historia de la humanidad. No solamente en la historia de la salvación, sino en la historia de la humanidad. No hay otro caso parecido de hombres que surgieron de pronto en un determinado siglo sin ninguna influencia en ningún sitio y sin embargo de pronto hicieron su aparición en el pueblo de Dios. Los profetas surgen a eso del siglo XI a.C. y empiezan a desaparecer hacia el siglo VI, V, IV a.C. Los profetas fueron hombres especialmente llamados por Dios, exclusivamente llamados por Dios, para hablar en nombre de Él. Y hablar en nombre de Él para defender que Dios es único, que había que cumplir la alianza que hizo Dios con el pueblo de Israel, ese pacto, ese acuerdo que hicieron y que el pueblo de Israel se comprometió a cumplir unas normas, unas leyes, y Dios se comprometió a cuidarlo. Luego los profetas también denunciaban los pecados, especialmente de las autoridades y también del pueblo. Y luego recordaban constantemente la llegada del Mesías, de una y de otra manera. Fundamentalmente esa es la labor de los profetas, defender que Dios es único, defender a Dios, defender el monoteísmo, recordar que hay que vivir la alianza, luego recordar que hay que esperar al Mesías y después denunciar el pecado. Los profetas se puede dividir en profetas no escritores y profetas escritores. Los profetas no escritores fundamentalmente son el profeta Natán, que era un profeta de la corte del palacio de David, el profeta Elías, el más grande de los profetas, y el profeta Eliseo. No dejaron ningún escrito, son los considerados profetas no escritores. Y luego los profetas escritores, que los tenemos en el Antiguo Testamento, los 4 grandes profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, y a ese grupo habría que aumentar los libros de Lamentaciones y Baruch, y luego los 12 profetas menores. Fundamentalmente estos son los profetas escritores. Estos son los profetas, este es el profetismo, pero también hay que recordar que ellos nos recuerdan ahora a los cristianos, a los católicos, que también nosotros somos profetas. A partir del sacramento del bautismo recibimos esa función, esa propiedad del mismo Cristo, sacerdote, profeta y rey. Como profetas podemos hablar en nombre de Dios. Muchas gracias.